con el título ¿Vivimos en los últimos tiempos? O podríamos también llamarle ¿acaso somos realmente la última generación? ¿Es posible, damas y caballeros, que estemos realmente viviendo en los últimos días de la historia? ¿Podría alguien decirnos en qué tiempo particular se encuentra la humanidad? Haciendo a un lado todas las profecías falsas que han existido de Nostradamus y de los falsos profetas, de astrólogos, etcétera, etcétera, tengo en mis manos un libro que se llama la Biblia, que es el primero que fue traducido, el primero en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, y el libro con los registros más antiguos de historia, geografía, antropología, química, física, genética, literatura, poesía y las disciplinas académicas que tú me quieras mencionar. Y este libro es precisamente nuestro, podríamos decir, nuestro GPS, nuestro Waze, nuestro manual, nuestra guía que Dios nos dejó, porque si Dios existe, no nos creó solamente y nos dijo, pues ahí se multiplican y fructifiquen, y ahí, ¿verdad?, al morir se van a quedar en la tumba, y cada quien viva como quiera, las leyes morales háganlas ustedes, porque ustedes no son diferentes a los animales. Pero en la Biblia encontramos todo lo contrario a lo que las corrientes filosóficas a través del tiempo han tratado de influir a través de los medios de comunicación, de las universidades, a nosotros y a nuestros hijos, que somos el producto de una evolución, de una selección natural, que no somos diferentes a los animales y que no tiene ningún sentido ni propósito la vida. Esto es lo que se llama el materialismo, el humanismo, el hedonismo, donde el ser humano, en un relativismo total en el cual vive ahorita en el siglo XXI, cada quien hace lo que bien le parece según sus ojos. Pero tenemos este libro maravilloso como el testimonio que Dios nos da para que nosotros podamos saber nuestro barco hacia dónde se está dirigiendo. Y al comprobar, como lo vamos a hacer esta mañana, que las profecías de los profetas hebreos de hace cientos y cientos de años anunciaron con muchísima anticipación antes de que llegáramos a la culminación del siglo XX y siglo XXI, que fue en el siglo XX donde entramos ya, como lo vamos a demostrar, a la última generación, demuestra que este libro es verdaderamente la palabra de Dios. Hace 2500 años hubo un profeta llamado Daniel, que cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es actualmente la nación de Irak, ahí las naciones que se encuentran actualmente en el mundo, en la Biblia aparecen con otros nombres que fueron cambiados a través del tiempo. Babilonia, ¿verdad?, es ahorita Irak, por eso el presidente de Irak hace algunos años, Saddam Hussein, quería reconstruir Babilonia como lo hizo Nabucodonosor. Irán, por ejemplo, la nación de Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, o a la República Islámica de Irán. Y así encontramos que geográficamente, históricamente, la Biblia es absolutamente cierta y sin ninguna duda de que haya algo en la Biblia arqueológico, histórico, genético, físico, que se pueda contradecir. Todo lo contrario. Cada vez que la ciencia avanza, siempre acaba diciendo, y la Biblia tenía la razón. En el libro de Daniel, capítulo 8, por ejemplo, comenzamos a encontrar varias profecías acerca que se le dieron a este muchacho que tenía 17, 18 años cuando fue llevado exiliado a Babilonia o a Irak hace 2600 años para ser precisos, y este muchacho se enfrentó con entidades espirituales que la Biblia le llama ángeles. La Biblia nos revela que estamos rodeados de un mundo invisible, un mundo espiritual, donde entidades espirituales se hacen visibles y toman las formas de seres humanos. La Biblia nos muestra que el mismo Dios, Jehová, en Génesis 18, se hizo humano y se le apareció a Abraham como un ser humano. Y muchas personalidades en la Biblia hablaron y tuvimos enfrente a Dios. Pero como a Dios en su gloria no se le puede ver, Él tuvo que tomar una forma como nosotros
para poder tener comunión, caminar con nosotros. Y esto es algo sorprendente en la Biblia, de que estos enviados de Dios hayan podido dar el testimonio de las cosas que nos rodean con cientos de siglos de anticipación. Por ejemplo, en Daniel 8, versículo 17, se le dijo a Daniel: la visión es para el tiempo del fin. O sea, las profecías que se le dieron claramente es para un tiempo del fin. Vayamos a ver más adelante cuál es este tiempo del fin. Versículo 19, y le dijo el ángel: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En otras palabras, el mundo va a llegar a un punto de degradación, de depravación moral tan grande que va a acarrear inmediatamente el juicio y la ira de Dios. Y lo que estamos viendo, como lo vamos a ver a continuación, insisto, no son más que síntomas de que estamos en un mundo a punto de naufragar. El planeta Tierra está enfermo con una enfermedad terminal de pulmonía. Todo está infectado, el planeta Tierra está tosiendo, ya tiene un cáncer el planeta Tierra en el agua, en el aire, en la comida, etcétera, etcétera, donde nosotros lo hemos hecho y donde la humanidad, desgraciadamente, muy tarde está tratando con el famoso, ¿verdad?, clima social y cambiar la forma de lo que existe, de la atmósfera, porque ya no es tiempo, el mundo se encuentra en un punto en el que ya no tiene regreso. En el capítulo 10 de Daniel, el ángel le vuelve a Daniel a decir en el versículo 14 estas palabras: he venido para hacerte a saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para estos días. Capítulo 12, versículo 4, le dice el ángel a Daniel: Daniel, quiero que estas palabras las selles hasta el tiempo otra vez del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Y en el versículo 9, él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a ver más tarde que esta profecía se cumplió en el siglo XX. Veamos ahora el testimonio de Jesucristo y los apóstoles. ¿Qué fue lo que Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, aportó para poder nosotros tener el conocimiento de que Él quería que supiéramos en qué tiempo nos encontramos? Nadie sabe el día y la hora en el que Él va a regresar. Y cualquier profecía que vean ustedes en las redes sociales, que Jesús viene, o que va a haber un temblor dentro de 2 meses, o que va a pasar esto, son tonterías de personas que quieren atraer a las redes sociales seguidores para causar controversia y pueda despertar en ti la conciencia del interés. Aquí tenemos la Biblia. No tenemos que acudir a las redes sociales para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Jesucristo, en el Monte de los Olivos, en el famoso Sermón del Monte, capítulo 24 de Mateo, dijo estas palabras cuando los discípulos le preguntaron, estando sentado en el Monte de los Olivos, diciéndonos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, o yo soy la persona enviada por Dios, el Salvador, que va a resolver los problemas de la humanidad. Y a muchos van a engañar. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Damas y caballeros, desde que Caín mató a Abel, hace aproximadamente 6000 años de historia, que es la que humanidad tiene, de acuerdo a la Biblia, nunca ha habido una época en la historia que no haya habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de los aproximadamente 6000 años que tenemos de historia, solamente han habido 25 años de paz.
En 6,000 años de historia del ser humano, solo hemos tenido 25 años de paz. O sea, la historia de nosotros es una historia de guerras. Continuamente, generación tras generación, revoluciones, golpes de estado, etcétera, etcétera. Pero el ser humano vive contra el ser humano. Somos autodestructivos. El sentimiento de la ambición de tener cada vez más poder, más prestigio, más dinero, lleva al ser humano a un punto donde él se eleva y al llegar allá a la punta del éxito, a la punta de la montaña, descubre que no es Dios. Y que alcanzaste el éxito, alcanzaste el dinero y comienza el ser humano a descomponerse con drogas, con mujeres, con su sexualidad. Comenzamos a perder completamente la brújula porque no fuimos creados para subir y tener éxito sin Dios. Dios es el único que merece toda la gloria y la adoración de nosotros. Y cuando el ser humano alcanza esta gloria y este éxito sin Dios, el ser humano se descompone. Entonces, siempre ha habido guerras. Sin embargo, hasta 1914 tuvo el ser humano el testimonio de entrar a un conflicto internacional de nación contra nación. Fue hasta el siglo XX cuando tuvimos la primera guerra mundial de la humanidad. Pasaron algunos años y en 1939 a 1945, durante 6 años, el mundo se vio confrontado. Inglaterra, Rusia y Estados Unidos en contra de Japón, Italia y Alemania en la guerra contra los nazis. La Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos más de 150 millones de seres humanos que han muerto. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantaría nación contra nación. Vemos pues de qué manera Jesucristo profetizó que íbamos a entrar a donde el mundo entró en el siglo XX. Pero veamos también el testimonio de los apóstoles de Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo escribió hace 2000 años. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En otras palabras, antes de que venga Cristo, la Biblia se va a pervertir y habrá muchas personas que van a comenzar a hablar disparates, barbaridades, que van a acarrear el odio precisamente, o van a criticar la Biblia por la causa de 10, 15 o 20 personas que han dado un mal testimonio a través de sus vidas y a través de una teología completamente distorsionada. La Biblia le llama doctrinas de demonios. Siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido falsos apóstoles, siempre ha habido falsos maestros, pero Jesús dijo, y los apóstoles, que antes de que Cristo regresara, esto iba a multiplicarse como jamás en la historia lo habíamos visto. Vemos en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, que Pablo le vuelve a decir estas palabras. Debes saber esto, Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra chalepos en el griego significa feroces. Y solamente 2 veces en la etimología de las raíces griegas se usa la palabra chalepos, con el endemoniado gadareno y aquí para traducirlo como peligrosos. O sea, vendrán tiempos endemoniados, donde el carácter de las personas se va a descomponer a un punto donde la humanidad lo va a acabar aceptando como normal. Escucha las características que la Biblia describe de la última generación. Habrá hombres amadores de sí mismos. Serán tan centrados los seres humanos antes de que venga Cristo y en los últimos tiempos que lo único que les va a interesar son sus propios intereses personales. Ni su matrimonio, ni sus hijos, ni el país, ni los ciudadanos les van a interesar más que sus propios intereses personales. Hombres centrados, endiosados en ellos mismos. Y no solamente en la política, en los deportes, también en la religión, también en todas las demás áreas de las disciplinas académicas que puedan existir.
hombres que van a creerse dioses y que se van a centrar completamente en sus vidas y se van a centrar en ellos mismos para poder obtener de los demás y usarlos como un objeto para sus vidas. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es increíble la pérdida del afecto natural. No fue, damas y caballeros, hasta la década de los 80s, en el siglo XX, cuando comenzaron a surgir niños asesinos. Niños matándose entre ellos, niños delincuentes. Siempre ha habido robos, pero no asesinos que llegaran con una pistola, con una arma, un R-15, una ametralladora, y de 16 años o 15 años mataran a 20 o 30 de sus compañeros de escuela. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? Se está descomponiendo todo. Hombres completamente centrados, avaros, queriendo nada más hacer dinero, ya tienen millones y quieren más y quieren más y quieren competir contra el otro que le está ganando, o tiene otra casa mejor que ellos, o tiene mejor carros que ellos. Y hemos perdido la brújula completamente, porque esto no es vivir. Esto no es el propósito por el cual tú naciste. Tú y yo nacimos para conocer a Dios, para entender que de tal manera te ama Dios, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos creer en Él y no perdernos, mas tener la vida eterna. El apóstol Pedro también menciona acerca de los últimos tiempos, y el apóstol Pedro dice lo siguiente: sabiendo primero esto, segunda de Pedro capítulo 3, que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando en sus propias pasiones desordenadas, y diciendo y criticando a los demás. ¿Dónde está la promesa que Jesucristo iba a regresar? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Pedro dice, antes de Cristo se multiplicarán los que van a perseguir al cristianismo, a la Biblia y a Dios. Y nunca como en nuestra época ha habido tantos burladores, y lo más coincidencial es, como les he platicado yo, cuando tenemos conferencias con los alumnos de universidad, ¿por qué creen ustedes que la Biblia y Jesucristo es el objeto de la persecución? Vean ustedes las películas de Hollywood, y cuando algo pasa dicen Jesus. ¿Por qué es el nombre de Jesús el que expresan cuando se encuentran en dificultad o cuando matan a alguien? O Jesus Christ, o Jesucristo. ¿Por qué Marilyn Manson, el cantante del heavy metal o del rock pesado, cuando predica acerca de sus mensajes, agarra un pollo y le arranca las plumas y agarra sangre y le escupe sobre la Biblia? ¿Por qué Madonna en sus conciertos se revuelca y dice que es sobre la sangre de Cristo? ¿Por qué no sobre Mahoma? ¿Por qué no es el libro del Corán el objeto del odio del mundo? ¿Por qué tiene que ser Cristo, el cristianismo y la Biblia? ¿Por qué? Porque es el único libro de los billones que existen en las librerías que contiene verdades absolutas. Es el libro que contiene verdades absolutas. Vivimos un relativismo espantoso donde la gente ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Y el apóstol Juan finalmente habla también acerca del último tiempo en su primera carta, capítulo 2, mencionando que el último tiempo aún no llegaba, pero que ya era el último tiempo y que el anticristo no tarda en surgir en el mundo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Damas y caballeros, nunca en la historia el mundo se había encontrado tan cerca para ser gobernado por un solo hombre. La tecnología que explotó y el conocimiento que explotó en el siglo XX, como lo vamos a ver, es impresionante, donde hemos llegado a una generación donde es posible el famoso globalismo o un solo gobierno mundial, que es el anhelo desde que el presidente Bush, el Papa Juan Pablo II comenzaron a promoverlo, que el mundo necesita un globalismo, necesitamos un gobierno mundial, una administración total por las naciones de Europa, necesitamos alguien que traiga paz y orden en el mundo, para que ya no esa lucha ahorita, Rusia, Siria,
Irán y Turquía en contra del occidente, en contra de la OTAN, en contra de Europa, y el petróleo usarse como chantaje para poder de rodillas a Europa, etcétera, etcétera. El presidente Trump era aislando completamente a Estados Unidos de todos los demás en un proteccionismo que es la nueva política actual en el mundo, y vemos así los gobernantes en el mundo buscando cada quien sus propios intereses personales, sin darse cuenta que vivimos en un mundo tan interconectado que ya no podemos ninguno de nosotros separarnos los unos de los otros. Veamos nosotros a continuación una de las verdades más grandes que encontramos en la Biblia acerca de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que nuestra generación, la que tú y yo estamos viviendo, es la última? Lo podemos saber porque la mayor parte de las profecías de la Biblia nos revela, que nos advierten que la segunda venida de Cristo no podía ser aplicada en las pasadas generaciones, sino específicamente en la nuestra. Por primera vez en la historia, las características geopolíticas de la Biblia profetizó sucederían en estos tiempos y se encuentran a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son estas señales que son visibles por primera vez en la historia? Número uno, el aumento del conocimiento que el profeta Daniel anunció hace 2600 años. Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel, en los últimos tiempos, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Veamos a continuación, damas y caballeros, que desde Adán y Eva hasta el siglo XX saltamos del burro al motor de gasolina. Lo que en más de 5.500 años no se descubrió fue en el siglo XX cuando explotó el conocimiento y cuando brincamos del burro al motor de gasolina, por lo que no se inventó o se descubrió en 5.000 años. 1903, los hermanos Wilbur Wright, norteamericanos, realizan la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming, médico, descubre la penicilina. 1945, el doctor Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer, italiano e alemán respectivamente, bombardean el uranio 235, produciendo por primera vez lo que se conoce como la fisión nuclear, que dio como consecuencia la construcción de la primera bomba atómica, soltada en el puerto de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, en 1945. 1954 es botado el primer submarino nuclear de Estados Unidos. 1957 es lanzado por Rusia el primer satélite al espacio. 1969 el hombre pisa la luna. 1973, la primera plataforma espacial es puesta en el espacio. 1975 se fabrica la primera PC. 1983, los primeros teléfonos celulares. 1991 se desarrolla la red de Internet. En 1913, el primer carro modelo Ford T corría 40 kilómetros por hora. Ahora hay carros que desarrollan 300 kilómetros por hora y naves que desarrollan 3.400 kilómetros por hora. Fue en el siglo XX que se inventaron los focos, la aspirina, los plásticos, la insulina, la televisión, el radio, los trasplantes, el chip de silicio, el rayo láser, el refrigerador, el cine, la píldora anticonceptiva, la lavadora, los teléfonos celulares, el iPhone, el iPad, y ahorita ya está el GX o triple X, no sé qué, el nuevo iPhone, y cada año, cada 2 años, ya la tecnología cibernética y de Internet está obsoleta con la velocidad que el mundo está llegando en el conocimiento. Daniel, en los últimos días y en los últimos tiempos de la humanidad, el conocimiento aumentará. ¿Por qué Dios nos quiere dar esta llave del conocimiento? O sea, ¿por qué fue hasta el siglo XX que todas estas cosas sucedieron? Simplemente para advertirnos y prepararnos para el día final de tu vida y de mi vida.
Y si Jesucristo no regresa mañana, el día que tú mueras, tal vez saliendo en este teatro puedas morir un ataque al corazón, una embolia cerebral, no sé, ninguno de nosotros tenemos comprada nuestra vida. Es un hilo en el cual en cualquier momento se puede romper. Dios no quiere que tú mueras en tus pecados. Dios no quiere que pases la eternidad en un lugar que Jesucristo llamó el infierno. Y te puedes burlar todo lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Dios quiere que sepamos en qué tiempo nos encontramos para que preparemos a nuestros hijos, para que preparemos nuestro matrimonio, para que tomemos a Dios en serio. La vida no solamente es hacer dinero y triunfar en los negocios, en el canto, en la belleza, en el deporte, en la publicidad. La vida es alrededor de un hombre llamado Jesucristo. Y si no es el eje de tu vida Jesucristo, vives una vida exactamente igual a la de los animales. Las vacas se levantan en la mañana y duermen, pastan todo el día, comen y cenan y vuelven a dormir. ¿Así es tu vida también? ¿Tienes años haciendo lo mismo? Tus pensamientos simplemente son negocios, dinero, cómo aumentar, y vas a llegar a los 50, a los 60 años de edad y olvidaste tu salud, olvidaste tu alimentación y el dinero que ganaste, vas a llegar con 5 o 6 enfermedades que no vas a poder disfrutar ni a tus hijos ni a tus nietos, porque no supiste realmente que vivir es un arte, como decían los chinos. Si no aprendes el arte de vivir, has vivido igualito que un animal. ¿Por qué nos abrió Dios el conocimiento a estos tiempos? Porque dice Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesús dijo: miren ustedes que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes ese día. ¿Cuál es ese día? Los tiempos que estamos viviendo. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan la tierra. Velen pues en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Damas y caballeros, solamente para poder confirmar y ponerle el sello a este conocimiento, miren lo que ha pasado ya no en el siglo XX, en los últimos 10 años. Escucha esto: Netflix hizo que ya casi no queden videoclubs y que vayan mucha gente menos al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. WhatsApp amenaza a los operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. El Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de los automotores. El email, el correo electrónico, ha complicado a los correos postales. Waze acabó con los GPS. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube ha puesto en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando completamente a todas las portales del contenido. Wikipedia mató a los diccionarios y a las enciclopedias. ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar el empleo o la robotización a la que el mundo ha entrado actualmente en los últimos 10 años? En Estados Unidos, ya en cualquier autopista que vas, ya no hay nadie que te cobre la cuota por la autopista, son robots. Son cámaras de televisión y te llega el recibo a tu casa por correo. En la mayor parte de las compañías están eliminando a los empleados para poder usar robots y poder tener más medios las compañías de enriquecimiento, desplazando a los empleados, a los seres humanos. Hemos entrado a un programa y a un proyecto del mundo donde, vuelvo a repetir, cada quien está viendo sus propios intereses nada más, desplazando a miles de personas sin trabajo, rebajando los sueldos por todos lados. ¿Para qué? Para que el mundo entre exactamente al punto emocional y sentimental al que hemos entrado. La Clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, y el Hospital Hopkins, que son las dos instituciones más prestigiadas en la medicina del siglo XXI, acaban de coincidir hace algunos años que el factor principal de las enfermedades físicas y mentales del ser humano del siglo XXI se llama el estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. El ser humano vive en un estado de
de intranquilidad, de inseguridad, de preocupación, de rencores no perdonados, de odio contra los demás, de antisocialismo completamente contra los demás. El ser humano vive oprimido en el siglo XXI, no tiene paz, dice la Biblia. Y hace 2000 años Jesús, previendo que el ser humano llegaría al punto del estrés, donde se han recetado más de 650 billones de pastillas Valium, Prozac, todas las tranquilizantes en los últimos 2 años, es porque el mundo no tiene paz. Y hace 2000 años Jesús nos dio la medicina para el mundo que vivimos actualmente, que no son las pastillas tranquilizantes. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. En el mundo no vas a encontrar en paz. En el mundo vas a encontrar desilusiones, persecución, críticas, calumnias, etcétera, etcétera, odio, envidias de la gente. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está en guerra contra Dios. Hasta que no hagamos la paz con Dios por medio de la cruz, en la que Jesús abrió sus manos hace 2000 años, tu vida no va a tener paz, ni la mía tampoco, porque Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros por medio de su sangre en esa cruz. Veamos nosotros, en segundo lugar, otra razón por la cual nos encontramos en la última generación. Hace 2500 años, un profeta llamado Zacarías en la Biblia escribió estas palabras anunciándonos lo que sucedió en 1945, y dice así: Zacarías 14, versículo 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, se consumirán en la cuenca sus ojos, la lengua se les deshará en su boca. En 1942, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi fueron los líderes del equipo científico que desarrolló la primera bomba atómica en Los Álamos, Nuevo México. Los Estados Unidos, Canadá y la Gran Bretaña se unieron a un plan ultra secreto que se llamó el Proyecto Manhattan, con el propósito de desarrollar armas atómicas. En 1942-43 le mandaron una carta a Alberto Einstein, que años atrás había descubierto la famosa fórmula de la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y cuando Einstein recibió la carta invitándolo al Proyecto Manhattan, él le mandó una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole: yo no puedo colaborar en un proyecto donde yo estoy seguro que al bombardear el uranio 235 y producir la fisión nuclear, el hombre la va a usar para el beneficio de la humanidad. Yo lo quiero anunciar sin ser profeta, dijo Einstein. Esta fisión nuclear se usará para destruirnos y vamos a acabar otra vez como comenzó el mundo, con palos y con piedras, porque estamos a punto de destruirnos. Bueno, el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanza a una altura de 500 metros, porque la bomba atómica no cae en tierra y explota a 500 metros de altura, sobre el avión Enola Gay, un bombardero B-52, y pasó Estados Unidos sobre este puerto, sobre Hiroshima, y explotaron la bomba atómica que medía aproximadamente 3 metros, pesaba 4 toneladas, portaba uranio 235, y la bomba atómica tenía la capacidad nuclear de 20 kilotones. Un kilotón equivale a 1 tonelada de dinamita. 3 días después, el 9 de agosto, sueltan la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. El avión B-29 Enola Gay explota y destruye a un radio de aproximadamente 25 kilómetros y mueren más de 150,000 japoneses. Y lo que profetizó Zacarías, que vendría el tiempo cuando habría una explosión donde las cuencas de los ojos se les iban a deshacer y la lengua se les desharía en su boca, cuando ni siquiera la pólvora estaba siendo usada hace 2500 años, sucedió en agosto de 1945. Él estaba anunciando las consecuencias de las radiaciones
porque cada partícula de la bomba atómica tiene 200 sustancias radioactivas. Un minúsculo granito de la bomba atómica que llegue a tus ojos o que se le metiera a sus oídos o que entra por las narices o por la boca es suficiente para producirte cáncer y una muerte en menos de 6 meses. Si estas bombas tenían 20 kilotones o 20 toneladas de dinamita, quiero decirles a ustedes que actualmente la bomba de hidrógeno que se fabricó en 1952 tiene el potencial de 500 millones de kilotones. Y actualmente los misiles que están en los submarinos Titanium, los submarinos que tiene Rusia apuntando hacia Estados Unidos en el Pacífico y Estados Unidos apuntando hacia Rusia, cada submarino tiene 5 o 6 misiles y cada misil con el potencial nuclear de poder destruir 3 ciudades en 30 segundos. Damas y caballeros, nunca en la historia ha habido una generación como la que estamos viviendo, en la que podemos ya destruirnos y cualquier loco es suficiente para que apriete un botón y vuele el mundo entero. Somos la primera generación que ha alcanzado este potencial para destruirnos con la era nuclear en la que estamos viviendo. Amenazas como la de Norcorea, amenazas como la de Rusia, amenazas como la de Irán, amenazas como la de todos los países que tienen ahorita como la India, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, poder nuclear. En cualquier momento, cualquier loco vuela el mundo. O entramos en conflicto, si bombardean Estados Unidos, tiene que entrar México. Si Estados Unidos bombardea Europa o bombardea Corea del Norte, se hace un conflicto que la Biblia profetizó que en la primera próxima guerra van a morir la cuarta parte de la humanidad. Cuarto sello del Apocalipsis capítulo 6. Somos ahorita aproximadamente 8,000 millones de seres humanos, de acuerdo al último almanaque mundial. 8,000 millones de seres humanos. Una cuarta parte, estamos hablando que morirían 2,000 millones de personas. Si tú cuentas ahorita cuántas gentes hay de Alaska hasta la Patagonia en Argentina, en Sudamérica, alcanzamos aproximadamente a ser los 1,100, 1,150 millones de personas. En otras palabras, en la próxima guerra desaparecería todo el continente americano, incluyendo la Ciudad de México y satélite. Y esto puede suceder, tú te puedes levantar en la mañana. Yo me acuerdo en el 2001, el 11 de septiembre, me levanté en la mañana, alguien agarró el teléfono, prende la televisión. Eran las 9:15 de la mañana, 9:10 más o menos. ¿Qué está pasando? Fíjate que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Me quedé impactado, ¿verdad? Qué tremendo se ve cómo entra el avión. Y pasaron 18 minutos aproximadamente cuando el segundo avión se estrella. Cuando yo vi que el segundo avión se estrellaba, lo pude intuir inmediatamente. Esto no es un accidente, esto es un ataque terrorista. Miles de personas se levantaron el 11 de septiembre del año 2001, se pusieron la corbata. Mi amor, darles un beso a los niños, me voy a trabajar. Se fueron a trabajar, a la 1 recojo a los niños en la escuela, nos vemos en la tarde, mi amor. Más de 3,000 personas que murieron en las Torres Gemelas nunca supieron que ese día no iban jamás a volver a ver a sus hijos, a su esposo ni a su esposa. ¿Quién se iba a imaginar que en una torre un avión se iba a estrellar contra ellos? Damas y caballeros, así es la vida. Estamos en un hilo colgando todos nosotros. Es impredecible lo que pueda suceder en cualquier momento. Por eso la Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. La vida es más que hacer dinero, más que el éxito, más que lo que estás haciendo. Entiende, necesitamos regresar a la cruz, hacer a Dios nuestro Salvador, vivir para Él, darles un legado a nuestros hijos de honestidad e integridad, para que puedan ellos comprender que la vida es mucho más que lo que les hemos enseñado equivocadamente durante tanto tiempo. Y vemos nosotros la tercera señal, que yo considero la más grande de todas, de que nos encontramos en la última generación, en el libro de Amós, capítulo 9, en el Antiguo Testamento, versículos 14 y 15. Esto fue escrito hace 2570 años, el libro de Amós, y dice así: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel,
Y edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Cuando el último de los zares, antes de que entrara el comunismo en Rusia por Lenin, Nicolás II, le preguntó a un misionero cristiano: dame una prueba de que Dios existe. Este misionero le contestó y le dijo al zar Nicolás II una sola palabra: te voy a dar una sola palabra para demostrar que Dios existe. Y entonces el misionero le dijo la palabra Yisrael, Israel. Y el zar se quedó estupefacto, como muchos de ustedes. ¿Qué tiene que ver Israel con la existencia de Dios? Los judíos han sido la única civilización en la historia del mundo, la única que después de haber sido expulsados de su tierra, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano acabó y destruyó Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra, son la única civilización en la historia sobre los egipcios, sobre los asirios, sobre todos los babilonios, los griegos, etcétera, etcétera, que regresaron a su tierra el 14 de mayo de 1948 y en 2000 años no perdieron su lenguaje, no perdieron su gobierno, no perdieron su religión. ¿Qué fenómeno es este de Israel? ¿Y por qué Israel ha sido la nación que más odio ha suscitado durante todos estos últimos 2000 años de historia? ¿Por qué España los expulsó en 1549 de España? ¿Por qué los expulsaron de otras naciones? ¿Por qué se les sigue persiguiendo? ¿Y por qué Israel hoy, en este mes de septiembre del 2018, es la nación con los avances científicos y tecnológicos más grandes de toda la humanidad? ¿Por qué Israel, de los premios Nobel que se han dado, ha ganado el 63% de los premios Nobel han sido judíos? ¿Por qué Israel tiene actualmente, siendo un minúsculo del país geográficamente del tamaño de Nueva Jersey, comparado con más de 22 millones de naciones árabes que lo rodean, por qué tiene el mejor ejército del mundo y los mejores pilotos del mundo actualmente, mejores que los MiG rusos, mejores que los F-21 de Estados Unidos, mejores que los ingleses? No se compara con nadie en el mundo los pilotos y la aviación y la fuerza aérea y la defensa que tiene Israel en tecnología, en avances científicos y en la tecnología que tiene a través de la ciencia. ¿Qué es lo que ha hecho que este pueblo haya podido resurgir de las cenizas? ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que entender? Es muy simple para comprender y se los voy a compartir. Cuando Dios creó el mundo, en el libro del Génesis, Dios escogió un punto geográfico en el mundo, un área geográfica, para que en esa área geográfica, a través de los 6,000 años de historia que el mundo ha desarrollado, se pudiera concentrar precisamente en ese punto insignificante que es Israel. Entonces Dios llama a un hombre, no de Israel, lo llamó de Irak, que se llamaba Abraham. Y entonces a Abraham, Dios le escoge un hombre para que forme una familia, para que a través de él nazcan 12 hijos y para que a través de los 12 hijos se forme lo que se conoció como las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hizo esto? Simplemente para que nosotros entendiéramos lo siguiente, que a través del tiempo Dios tenía que llamar una nación a través de un hombre y a través de esta nación darnos a nosotros sus leyes. Dios llama a Israel para que a través de ellos recibamos las leyes morales. Los 10 mandamientos se los fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. No existe un código de conducta ni de ética que se le pueda asemejar a los 10 mandamientos hasta el siglo XXI. Dios le da a Moisés
las leyes de la alimentación, Levítico capítulo 11. Y le dice Dios a Moisés hace más de 4,500 años, damas y caballeros, no comas tacos al pastor, no coman carne de puerco. Y hasta el siglo XX se descubre una sustancia que forma parte de las grasas y que se le bautizó con el nombre de colesterol, que es algo que en nuestras venas que circula toda la sangre. Tú comes grasas, se te van cerrando las arterias, el corazón bombea con más dificultad y sobrevienen los ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque tienes el colesterol demasiado elevado. Dios le dijo a Moisés que las azúcares podían producir un estado en el ser humano que podía llevarlo a la muerte. Y se descubrió hace menos de 25, 30 años los famosos triglicéridos, que se pueden conocer como la gasolina que tenemos en exceso. Comes demasiado Coca-Cola, toma Coca-Cola y te van a enterrar la semana que entra. No hay más azúcar que en la Coca-Cola, es la bebida más venenosa y la más terrible que pueda una persona consumir. Todas las bebidas de lata, todo es absolutamente químico. Y estos azúcares destruyen el sistema inmunológico. Entonces te enfermas de cualquier cosa por las grasas y las azúcares. La Biblia hace más de 4,500 años. ¿Quién le dijo a Moisés los secretos de lo que podíamos comer y lo que no podíamos comer? No comas conejo, dijo Dios. Le dijo a Moisés, no coman langosta, no coman más que peces o pescado del mar. Y ahora se descubre que los camarones, altísimos en colesterol, la langosta, que es la más cara en el restaurante, es la que más daño nos hace. Increíble. Esta es la razón por la cual Dios tenía que llamar a un pueblo, y Dios llamó a Israel. Y si hubiera llamado a los mexicanos, los guatemaltecos, ¿y por qué no a nosotros? Y si hubiera llamado a Dios a los franceses, los españoles, ¿y por qué no a nosotros? La cuestión es que Dios es soberano y Él llamó un pueblo y Él escogió a este minúsculo, insignificante pueblo que hasta el 48 pudo regresar a su tierra para que a través de ellos tuviéramos las leyes morales, las leyes de ética. Y es a Moisés a quien Dios le da. Escuchen, abogados que nos visitan, el derecho no tuvo su origen en Roma, que el derecho romano, que Grecia. El derecho fue establecido y los principales artículos del derecho fueron dados a Moisés hace más de 4,500 años en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Quiero leerte lo que Dios le dijo a Moisés, si eres abogado, hace 4,500 años. Escucha estas palabras. Dios le dice a Moisés, manda a tus jueces que entre tus hermanos juzguen justamente, entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que les fuere difícil la traerán a mí y yo lo oiré. Dios establece el principio de lo que se conoce actualmente y es el símbolo de la abogacía, la mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la mano izquierda. ¿Qué implica esto? Que el que imparte justicia, llámese ministerio público, llámese diputado, llámese senador, gobernador o presidente de la república, no puede ver nadie a quien está juzgando, si es rico, si es pobre, si es ciego, si tiene dinero, si tiene influencias o no tiene influencias. El juicio tiene que impartirse de una forma equitativa, sin ver a la persona que estamos juzgando. La espada representa la justicia y la balanza, el balance con el cual tenemos que juzgar. Dios estableció esto antes que Roma. Dios estableció las leyes morales, las de la comida y las de los gobiernos civiles, antes de que nosotros pudiéramos ni siquiera formar los gobiernos. Aquí está todo en la Biblia, la palabra de Dios. Pero regresamos con Israel. En la profecía de Amós le dice Dios, regresarán ustedes del cautiverio y edificarán las ciudades, las habitarán y plantarán el vino de ellas. En el año 70 después de Cristo, el emperador Domiciano, después de Vespasiano, padre del general Tito romano, llega a Jerusalén y arrasó Jerusalén. Desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, los judíos fueron dispersados por el mundo entero.
Y ahorita hay judíos que son mexicanos. El apellido Pérez, por ejemplo, es judío. No es de Xochimilco. González, casi todos que terminan en EZ tienen origen judío. Hay judíos que no lo saben, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, españoles, etcétera, etcétera, porque se mezclaron con el mundo entero, las 10 tribus principalmente de Israel. Y el 14 de mayo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo ve los horrores de los nazis y lo que hicieron con los judíos que mataron a más de 6 millones, hasta este momento los mismos sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos no han podido, en todos los libros que he leído y que he buscado, que nadie tiene la respuesta por qué Hitler, teniendo de enemigos a los ingleses, a los americanos y a los rusos en el este, se olvida de sus verdaderos enemigos y se voltea con un pueblo que no tenían armas, que no tenían defensa, que no tenían nada, que se llaman los judíos, con un odio, como decimos en México, odio jarocho. Y ven para acá, Himmler, la solución final, campos de concentración. ¿Por qué veía Hitler a los judíos como el enemigo más grande del nazismo? Cuando no tenían ni nación. ¿Qué fue lo que movió a este hombre a desarrollar el proyecto de la solución final? Nadie te lo contesta más que la Biblia. Hitler era una persona que tenía contacto con demonios. Himmler era una persona que asistía completamente a reuniones de brujería. Les hicieron limpias a ellos. Tenían un contacto impresionante con el mundo del ocultismo. Y casi todos los budistas que encontraron en la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Douglas MacArthur llega a Berlín y encuentran a Hitler que se mata y que se suicida con Eva Braun, su esposa, estaban cadáveres de monjes budistas en Berlín, ahí junto, enterrados, y otros en las calles. Y la pregunta es, ¿por qué Hitler mandó a traer a los monjes budistas a Alemania? Porque le dijeron a Hitler que en la sociedad del Thule, que se encontraba en los montes Himalayas, ahí los ángeles habían bajado y le habían dado al hombre el conocimiento de que la raza aria, que es la que soñó Hitler, la raza blanca, los güeros, tenía que dominar el mundo y los demás tenían que morir. Vean ustedes los demonios que tenía este hombre, Adolfo Hitler. Y la Biblia nos explica por qué desde antes de que los judíos regresaran a su tierra, Satanás, Lucifer, el Dios de este mundo, ya sabía el potencial que si los judíos sobrevivían a la Segunda Guerra Mundial, iban a comenzar a desarrollar las últimas profecías de los tiempos que estamos viviendo. Y en 1945, la Liga de las Naciones, que antes era la ONU, declaran casi 20 votos contra 12 que los judíos regresen a su tierra. El 14 de mayo de 1945, a las 5:30 de la mañana, David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, declara ante los medios de comunicación: somos un Estado libre e independiente después de casi 2000 años. 20 minutos después que Ben Gurión acaba su discurso, los atacan por primera vez los árabes. Y de ahí tenemos la guerra del 73, del 65, la guerra de los 6 días, que ha sido el milagro más grande de la milicia, la guerra de Yom Kippur, y hasta este momento están rodeados ahorita en el Líbano, Hezbollah, el grupo terrorista, tiene más de 150,000 misiles que podrían aventar sobre Israel en cualquier momento, pero los escudos antimisiles que Israel ha desarrollado, que ni Estados Unidos ha logrado tal perfección tecnológica, impiden que puedan destruirlos. Y los aviones que las 24 horas del día los israelíes patrullan el cielo para estar vigilando que puedan sobrevivir. Y dice la Biblia: los traeré del cautiverio. Ponle en tu Biblia, 14 de mayo del 48, se cumplió Amós 9, versículo 14. Pero no nos quedamos ahí. A continuación dice: edificarán, plantarán y beberán el vino de ellos. Damas y caballeros, en 1948, cuando los judíos regresaron a Israel, no había un solo olivo plantado. No había un solo árbol plantado. Era un desierto completamente. En menos de 4 años, en 1952,
los judíos desarrollan la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa, comparado solamente a los jardines colgantes del rey Nabucodonosor de Babilonia, que nadie sabe hasta ahorita cuál fue el secreto de Nabucodonosor para los jardines que fueron la séptima maravilla del mundo. Los judíos desarrollan la plantación de 6 millones de olivos, uno por cada uno que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los plantaré sobre su tierra, beberán fruto y beberán el vino de ellos, y un desierto se convierte en un paraíso, en un huerto del Edén, en 4 años. Y desde el 52 hasta nuestros días, ¿cuántas naciones están tratando de aplastarlos para conquistar el Medio Oriente y echarlos al mar Mediterráneo? Todos los que están a su alrededor, pero la Biblia dice, nunca más serán arrancados. La sobrevivencia de Israel es la prueba más grande que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios único y verdadero. Es el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta es la razón de la envidia del mundo entero, porque el ser humano envidia a los que prosperan. En Latinoamérica vino la corriente famosa del imperialismo. No es que los pobres en Latinoamérica comenzaron a desarrollar el socialismo, el comunismo, porque son los ricos. Derrotamos a los imperialistas, ellos son los culpables de nuestra pobreza. Damas y caballeros, el comunismo fue un fracaso. ¿Qué pasó en el 60? ¿Qué fue lo que hizo Castro con Cuba? Derroquemos a Batista, el comunismo, y a los 2 años salieron peor todavía. No hay un sistema de gobierno. Es una mentira la famosa teoría del proletariado y la burguesía de Carlos Marx. No ha funcionado. Estamos buscando como locos, como niños, cuál funciona, qué es lo que realmente, cuál gobierno, el comunismo, democracia, monarquías, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir ahora así, como dijo en México, como Don Teofilito, dando palos de ciego, porque solamente Dios nos puede decir cómo podemos gobernarnos. El hombre no tiene la capacidad de resolver problemas que van más allá de la capacidad que tenemos para resolverlos. No somos dioses, damas y caballeros. Y Dios te invita en esta mañana a que vengas a la cruz, a que te des cuenta que nuestros días están contados. Se viene sobre el mundo una nube como no nos imaginamos. Vienen catástrofes, explosiones, erupciones, tsunamis, tornados, huracanes, terremotos como nunca los habíamos presenciado antes. Síntomas que los caballos del Apocalipsis ya se encuentran en el cielo. Ya están los cascos del Apocalipsis listos a entrar en un terror, en una ola de terror como el mundo jamás la ha visto. Y la Biblia dice que tú no tienes por qué estar aquí cuando estas cosas sucedan. He venido, dijo el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y sean tenidos por dignos de escapar las cosas que vendrán sobre este mundo. Dios te ha hablado en esta mañana. Dios te pide que vengas a la cruz, que veas a su Hijo con los brazos abiertos, diciéndote que te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y dio su vida por ti en la cruz. Y Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. No somos dioses, hemos hecho el ridículo como administradores de este mundo y tenemos que entender que solo en Él está la respuesta de por qué nosotros vivimos, existimos y por qué vamos a morir. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza ahí desde tu lugar, y a los que ustedes bien les parezca, a los que sientan en su corazón, en su conciencia que estas palabras son fieles y verdaderas, dile tal vez por primera vez en tu vida esto a Dios. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, yo te pido perdón por mi vida. Sé que jamás podría pagar por mis pecados, pero creo que en esa cruz, ahora en la Biblia he descubierto que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por mí la cuenta pendiente que tenía yo de pecado. Contigo Él la pagó con su sangre preciosa. Él dio su vida por mí, el santo por el pecador, el justo por el injusto. Oh Dios, ahora entiendo que esto se llama gracia, que sin merecerlo me aceptas tal como soy de pecador.
Señor Jesús, creo que en esa cruz abriste tus brazos por mí y que a través de tu muerte me aceptas, aunque yo no lo merezca. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días te levantaste de la muerte, venciste la tumba para darme la esperanza en este instante que si tú volviste a vivir y tú eres la resurrección y la vida, yo también al morir no cesará mi existencia, continuaré viviendo junto contigo por toda la eternidad. Gracias por esta esperanza. Gracias, Señor, por tan grande perdón, y entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús.